la conectividad hoy va a ser muy débil, muy inestable, así que tratemos de avanzar en lo que estábamos hoy. Si me preguntan por qué se cortó internet, no tengo ni idea, pero vieron que los servicios públicos en Argentina están absolutamente monopolizados, es decir, reclamarle si el que presta los servicios no te quiere atender, no tenés dónde ir porque como usuario, como consumidor, tenemos muy poca protección acá en la Argentina, lamentablemente. O sea, hay mucha protección para las empresas y poca protección para el usuario, por más que algunos digan otras cosas. Pero es así. Bueno, habíamos visto esta cuestión de la defraudación, que la defraudación no era en sí un tipo penal, sino que era un concepto genérico e incluía la estafa y el abuso de confianza. Y yo les estaba aclarando que en el artículo 172, que es donde está la figura de la estafa, uno puede entender, bueno, acá están los elementos que son característicos de las defraudaciones, hay una relación de género-especie entre la defraudación y la estafa y el abuso de confianza. El género es la defraudación, la especie son la estafa y el abuso de confianza, y la nota común, ¿no?, es el perjuicio patrimonial, que es el elemento característico, uno de los elementos característicos de la estafa también, y que es un elemento indispensable para su configuración, por lo menos para que el delito se esté consumado. Si no hay perjuicio patrimonial, no hay posibilidad de que en la estafa, en realidad la defraudación también, pero si hablamos particularmente de la estafa no se consuma si no hay un perjuicio patrimonial, es decir, si no hay un aumento. Habíamos visto las teorías del patrimonio en un momento cuando empezamos a ver los delitos contra la propiedad, si no hay un aumento, no hay un detrimento en el patrimonio al incorporarse una deuda o a extraerse un crédito, si no hay ese desequilibrio del que hablaba Soler en el patrimonio, no va a haber nunca una defraudación. Esa es la nota característica de las defraudaciones, para que ustedes las entiendan. Pero habíamos ya recalado sobre el primer tipo que íbamos a encontrar nosotros, que es el tipo de estafa del artículo 172, y yo les había dicho hace un ratito antes que se produzca el corte de la internet, que podíamos distinguir las estafas y el abuso de confianza, que hasta los elementos que habíamos visto en la clase pasada. Yo les decía que en el artículo 172, mientras vamos refrescando esto gráficamente, en el artículo 172 ustedes pueden encontrar una cantidad de modalidades de estafa con una fórmula genérica o abierta que traía nuestro código, que era una pequeña influencia del sistema germánico, a diferencia del sistema francés, que era casuídico y eminentemente descriptivo de las posibles formas de defraudación que existían. Y en este artículo 172, que es el artículo que vemos ahora, nosotros encontramos en una primera parte el sistema francés descrito o evidenciado a través de la descripción de todas estas conductas, como les digo, y la fórmula abierta que pertenece al otro sistema. Pero veíamos en el 172 la figura de la estafa. En el artículo 172 hay estafas. Lo que no hay en el artículo 172 son abusos de confianza. En el artículo 173 del Código Penal, que es donde se describen las formas especiales de defraudación, ya estamos hablando de defraudaciones que el legislador, por ciertas particularidades o elementos característicos sobre los cuales recaía la acción, el medio en el cual se utilizaba, o diferentes elementos que el legislador entiende que especifican esa conducta de defraudación, las ha ubicado en el 173 como estafas, o mejor dicho, como defraudaciones especiales, ¿no? Es un tipo penal, el del 173 es un tipo penal de referencia, porque hace referencia al 172, es decir, es una derivación de ese artículo, en el 173, pero en el 172 ustedes solo van a encontrar estafas, y en el 173 van a encontrar tanto estafas como abusos de confianza, formas de estafa y formas de abuso de confianza. Lo que no van a encontrar en el artículo 172 son abusos de confianza como forma de defraudación, amén de que la ley establece ahí y dice, ¿no?, hace referencia, ¿no?, ahí dice abuso de confianza. Bueno, pues se tiene que preguntar por qué dice ahí abuso de confianza la ley. Si aquí, les digo yo, y les juro que no les miento, en el artículo 172 no hay ningún abuso de confianza, solo hay estafas. Entonces, nosotros habíamos visto este artículo, cómo se conformaba, después vamos a ver cuáles son cada una de las formas, es una explicación muy breve sobre cada una de las formas de fraude que se especifican en el 172, como la influencia mentida, la apariencia de bienes, el abuso de confianza, etc.
Nosotros habíamos avanzado sobre la estafa, yo le había dicho que existía una definición de estafa, que se las había sintetizado en este cuadro, que para que ustedes entiendan, y la estafa consistía o tenía para su conformación 4 elementos característicos. Nosotros tenemos, si ven la definición que está a la izquierda, van a poder ver ustedes, ya hicimos este ejercicio, que van apareciendo los elementos del lado derecho de la pantalla. Es decir, si la gente despliega una actividad engañosa, sería el ardid o el engaño, que induce un error, sería el segundo elemento característico de la estafa, a una persona quien en virtud del error realiza una prestación que resulta perjudicial para un patrimonio. Ahí tienen ustedes en la prestación que realiza quien ha caído en error, se denomina disposición patrimonial, y ese perjuicio o lo perjudicial para un patrimonio propio o ajeno es lo que denominamos perjuicio patrimonial. Entonces se conformaría así una especie de rosa, ¿no? Como una especie de flor aquí que tiene que ver con la estafa, donde están enunciados o definidos por este breve gráfico muy, muy sintético, muy rudimentario, este gráfico donde se ejemplifican cuáles son esos elementos. ¿Para qué les dejo este gráfico? Porque esto va a constar en el video de YouTube, que ustedes siempre les recuerdo y les pido que se suscriban al canal y pulsen la campanita para que puedan recibir notificaciones cada vez que se suben los videos. Le va a quedar a ustedes como una ayuda a memoria para que, en base a una definición que ustedes tienen de estafa aquí a la izquierda, puedan ir identificando cada uno de los elementos que tiene la estafa. ¿Está? Entonces tenemos el ardid, el error, el perjuicio y la disposición patrimonial y el perjuicio patrimonial como elementos característicos y constitutivos de la estafa, que ya lo habíamos visto brevemente la clase anterior. Ahora, ¿qué sucede o qué nosotros podemos entender como un concepto penal de estafa? Parecería un poco raro hablar de un concepto penal de estafa, pero en algunas épocas ha habido estafas en las legislaciones civiles, es decir, el fraude civil también existe. No es privativo el fraude de, digamos, del derecho penal, ¿sí? Ha sido así en alguna época. Por lo tanto, la estafa, para que ustedes puedan resumir el tipo penal de estafa en un breve concepto, lo otro era una definición. Las definiciones tienden a enumerar dentro de su contenido los elementos constitutivos de lo que están describiendo esa definición. El concepto es como un resumen de una definición, para que se entienda así, y la estafa consiste conceptualmente en defraudar a otro mediante cualquier ardido engaño. Eso es una estafa en el derecho penal argentino. Es una forma de defraudación, porque ustedes están leyendo ahí en este concepto que consiste en defraudar a otro, es una defraudación, es decir, es agredir el patrimonio ajeno, disminuirlo, sus créditos o aumentar sus deudas, pero mediante cualquier otro ardid o engaño, que es el elemento característico de la estafa, el ardid y el engaño. El ardid y el engaño son las acciones que va a realizar el sujeto para poder lograr que una persona humana, porque es una característica indispensable en la estafa tiene algunas características que las vimos en el video anterior, incluso las defraudaciones también, pero la estafa particularmente me quiero centrar, tiene una característica que siempre tiene que darse bajo nuestra modalidad o bajo nuestra estructura, nuestra política criminal está diseñada así, tiene que darse siempre en una relación interpersonal. Yo se los dije la vez pasada. Es decir, tiene que haber dos personas en una relación, que casi siempre esa relación yo podría expresar sin pecar por, digamos, sin caer en error, les podría decir que en este caso, por regla general, las estafas se dan siempre en una relación negocial. O sea, hay una relación, hay un negocio jurídico, para que se entienda bien, en las formas de defraudación. Siempre en las defraudaciones subyace un negocio jurídico, en las estafas también. Siempre las personas, el estafador se acerca a la víctima para entablar un negocio jurídico, que en el caso de la estafa habíamos visto esos elementos, el dolo es ex ante, la relación es ilegítima, el consentimiento no existe y todos esos elementos, pero pretende ser, aunque sea de manera engañosa, una relación comercial, es decir, un negocio jurídico. Pero la característica, les decía, primordial de la estafa en el derecho penal argentino es que esa negociación, esto tiene que ver por la época en la cual se pensó, ¿no? Esta negociación tiene que darse entre dos personas humanas. O sea, dos seres humanos vivos son los que tienen que entablar esta relación que deviene en una estafa o posteriormente un abuso de confianza. ¿Por qué? Porque
particularmente ustedes esto lo pueden extraer del tipo penal. Si ustedes leen el tipo penal, y leen aquí el concepto también que deriva, es tributario del tipo penal, si yo en el derecho penal utilizo la palabra, o si el legislador, no yo, si el legislador en el derecho penal utiliza la palabra otro, está haciendo una referencia sistemática importante desde el punto de vista de la legislación. Cuando el legislador penal dice otro, habla de un ser humano vivo, nacido del vientre materno, como le ponen ustedes siempre los parciales. Un ser humano vivo. Por lo tanto, nuestro tipo penal de estafa, y con esto voy adelantando algunas conclusiones que haremos al final de estas charlas sobre este tema de defraudaciones, para que se dé una estafa en el derecho penal argentino tiene que haber dos seres humanos en una relación negocial. Hay una relación de negocio jurídico entre dos seres humanos vivos. Esto fue el obstáculo por el cual, en su momento y ante la aparición de las defraudaciones realizadas a través de medios informáticos, esas conductas no podían ser reconducidas a nuestro tipo penal de estafa. Por más que mucha jurisprudencia durante mucho tiempo y de jurisprudencia importante, con personas prestigiosas, pretendieron anclar la tipicidad de las defraudaciones que se realizaban mediante medios informáticos en la figura de estafa, contrariando, lo que es un error, ¿no? Contrariando la sistemática específica del tipo de estafa en el derecho penal argentino que exige esa palabrita que dice ahí que es un otro. Tiene que haber un ser humano que incardina el ardid y el engaño para inducir al error. El error debe ser en otro ser humano, es decir, solamente los seres humanos podemos errar porque los seres humanos tenemos mente. Al tener conciencia, al tener mente, nosotros podemos equivocarnos, podemos hacer una representación falsa de la realidad. Una máquina no puede errar, no tiene esa capacidad de caer en error la máquina. La máquina puede tener una función distinta a la que tenía por una alteración de sus mecanismos lógicos o físicos, ya sea la parte física del ordenador o la parte lógica con el programa, con el software. Pero no se va a estar equivocando nunca la máquina. La máquina no puede caer en error. Por eso, cuando empezaron a aparecer las circunstancias de defraudaciones informáticas en el país, y hubo un intento de la jurisprudencia de hacer anclar, como les dije, la tipicidad de la estafa, y se encontraba con este obstáculo fundamental, un elemento característico de nuestra estafa, que debe darse siempre entre dos personas humanas, dos seres humanos vivos. Entonces nosotros tenemos esta relación negocial en la cual, como habíamos visto con los elementos al principio, el autor de la estafa va a ir con un dolo, va a ir ya con dolo a presentarse a este negocio jurídico, se lo estoy graficando para que ustedes más o menos lo entiendan. Va a ir a presentarse con dolo, el fraude es ex post, ¿no? Ex ante el fraude, el dolo es ex ante, es decir, esto preside. Está antes que comience la relación, ¿no? En cambio, en el abuso de confianza saben ustedes que la relación comienza de manera legítima y bueno, después hay una circunstancia. Pero en este caso el autor va a utilizar, para comenzar esa relación negocial, en la cual ya viene con dolo, va a utilizar un ardid o un engaño como elementos o como medios para los cuales lograr en sí el error en ese otro que el tipo penal exige. Entonces nosotros teníamos, antes de avanzar un poco más sobre esta cuestión, teníamos los 4 elementos que habíamos visto después de la definición, en esa especie de rosa que habíamos visto sobre los elementos de la estafa. Nosotros tenemos una secuencia que no hace ya a los elementos, que ustedes lo conocen por la lámina anterior, sino a la dinámica del tipo penal que estamos viendo. Yo les había indicado que en este diagrama que ustedes tienen aquí en sus pantallas, van a ver que hay 2 flechas que no son antojadizas. Las 2 flechas están indicando que esto es un delito de doble tramo. De doble tramo. ¿Qué quiere decir? Que el autor realiza una acción hacia un tramo, o sea, el autor va a participar en primer lugar de un solo tramo del delito, y la víctima va a participar de manera oficiosa del otro tramo del delito. El tramo que avanza desde la acción hacia la consecución del resultado incardinado por el autor, es ese primer tramo, va a estar constituido constituido por 2 elementos que son el ardid del engaño y el error. Esas son las acciones, esa es la acción más la finalidad que persigue el autor en el primer tramo de la estafa. Y como esto es un tipo penal, como lo establecían los autores italianos, en la clasificación que hacían los autores italianos de los delitos contra la propiedad, ubicaban las defraudaciones dentro de los delitos de participación oficiosa de la víctima, así lo determinaban los autores italianos, que quiere decir que en este tipo de delitos es la víctima la que artificiosamente, es decir, engañada, participa
en la consumación del delito, haciendo entrega de la cosa por medio de error, ¿no? Entonces este primer tramo que lo constituía las acciones que realiza el autor, van a estar complementados para constituir este delito de doble tramo como es la estafa, con las acciones que va a realizar la víctima, que son la disposición patrimonial, en virtud del error en el cual se encuentra la víctima, y en la disposición patrimonial generó un perjuicio patrimonial para su patrimonio o para un tercero. ¿Por qué? ¿Por qué decimos nosotros puede ser para el patrimonio de la víctima o para un tercero? No, o para un tercero. Porque es posible que sea la víctima la que esté bajo la administración o custodia de un patrimonio ajeno. Puede pasar eso, es decir, yo por ejemplo soy un administrador de un patrimonio ajeno, soy el gerente de una empresa, viene un sujeto, me embauca, me engaña a través de actividades artificiosas, yo creo que estoy realizando un negocio beneficioso para mi empresa y sin embargo termina siendo un negocio ruinoso para el bien, para el patrimonio que yo estoy custodiando o administrando. Entonces, la exigencia de que el patrimonio pertenezca a la víctima no es una exigencia necesaria para el delito. Para que se configure el delito no es necesario que el patrimonio que se vea afectado por la acción del sujeto, por el error de la víctima, la disposición patrimonial de la víctima, sea el patrimonio de la víctima, puede ser un tercero. Ahora, hay un elemento que es fundamental para que se configure la estafa. Deben coexistir siempre, para que se dé una estafa, en una misma persona, quien es víctima del error y a la vez quien hace la disposición patrimonial. Como regla general en la estafa, la misma persona que cae en error es la que tiene que hacer la disposición patrimonial. Si no, no se da la estafa. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque si fuera una distinta persona la que cayó en error la que hace la disposición patrimonial, primero que sería muy difícil que eso suceda, en segundo lugar, no tendría la correlación necesaria y dinámica del tipo penal, no iría por un lado una acción y volvería a la otra, se dispersaría. Entonces, como regla general en la estafa, quien es víctima del error es quien debe hacer la disposición patrimonial, como regla general. ¿Por qué digo como regla general? Porque hay una excepción a esta idea. Hay una sola forma de defraudación donde la persona que cae en error no es quien realiza la disposición patrimonial, que es la denominada estafa en triángulo o estafa judicial o estafa procesal, que es la que un sujeto, mediante aportando pruebas falsas, induce en error a un juez, que mediante una resolución que está viciada, le obliga a una persona a hacer una disposición patrimonial perjudicial. Ahí es donde se altera un poco este esquema del que estamos hablando, de que la persona que cae en error tiene que ser la misma que hace la disposición patrimonial, pero solamente se da como excepción a la regla en la estafa procesal, ¿no? O estafa judicial o estafa en triángulo, donde es el juez el que cae en error. Pero no es el juez el que hace la disposición patrimonial, sino que ordena que otro la haga. Esa sería la única excepción a la regla general, de que la persona que cae en error es la que hace la disposición patrimonial, indudablemente. Entonces, esta es la dinámica de la estafa, recuérdenla. Después, a lo último de esta clase, está este esquema nuevamente. Entonces, nosotros vamos a empezar a estudiar cada uno de los elementos constitutivos de la estafa que vimos en estas especies de círculos que venimos viendo desde la definición, que empezamos a ver, eso tenía que volver un poquito para atrás. Vamos a ver la primera definición, que es la de ardido engaño. En la doctrina y en la jurisprudencia se ha entablado durante un tiempo, todavía pervive en alguna jurisprudencia, pero más antigua. Hoy en día creo que esto está un poquito superado, o por lo menos casi a punto de superarse, sobre cuál era la naturaleza jurídica del ardid o el engaño. En primer lugar, ardid y engaño no son las mismas cosas. El engaño es la alteración de la realidad, hecha por el autor con la intención de inducir al error a una persona para hacer una disposición patrimonial perjudicial. Pero el engaño es la alteración de la verdad. El ardid es una cuestión distinta al engaño. Porque nosotros pensamos el engaño, tenemos que pensar en una circunstancia puramente psíquica, sin contenido material, con contenido puramente abstracto y psíquico, es decir, la alteración de la realidad por medio, por ejemplo, de la mentira. La mentira es una forma de engaño. ¿Entienden? Toda alteración de la realidad inducida por un sujeto va a caer dentro de la clasificación de lo que son los engaños. Ahora el ardid es distinto. Ya no hace referencia a una forma psíquica de alteración de la realidad, sino a una forma material de alteración de la realidad. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que en el caso del ardid ya se le exige al sujeto activo no solo
una alteración de la realidad de carácter psíquico, sino acciones, circunstancias materiales, palpables, corpóreas, que acompañen la idea de alterar la realidad. Es decir, el ardid es una maquinación, una artimaña, un artificio del cual se sirve el autor para poder inducir el error a la víctima. Es decir, ardid y engaño no son lo mismo, no son la misma cosa ardid y engaño, pero sí son dos formas de defraudar a otros. Son los dos medios o los dos instrumentos, la instrumentalidad que utiliza el autor para poder engañar a otro o defraudar a otro, mediante el ardid o el engaño en la forma de la estafa, ¿no? Estamos hablando. El primer elemento que encontramos en la estafa, en esta correlación de círculos que ustedes vieron en el gráfico anterior, es el ardid o el engaño. Entonces, concluimos que ardid y engaño no son sinónimos, pero que sí son dos elementos o dos medios que el autor utiliza para defraudar a otros. Son los medios por los cuales el autor se sirve para defraudar a otro. Ardid, una cuestión más material, si se quiere, más de carácter artificioso, con artimaña, y el engaño es una simple alteración de la realidad que puede ser con una simple mentira. Después van a ver que hay un apartado donde la doctrina se discute y la jurisprudencia si la simple mentira es suficiente para configurar, esperen porque todavía no termina acá, para configurar la figura de la estafa. Bueno, voy a refrescar aquí otra vez este gráfico, porque quiero que les quede grabado esto en la mente, que cuando se acuesten a dormir lo primero que piensen sea esta correlación del tipo penal de estafa, y vamos a ver, después de haber concluido de que el ardid y el engaño no son sinónimos, vamos a ver cuál es la naturaleza jurídica del ardid y el engaño en la doctrina. Hay una discusión que les decía yo que a mí me parece que está ya superada, ya podríamos hablar de una discusión o por lo menos a punto de superarse, sobre dos concepciones distintas, es decir, dos maneras de ver el ardid o el engaño a las cuales se le asignan dos naturalezas jurídicas distintas. Y aquí, si ustedes entienden esta clasificación que yo les traigo, que está en todos los libros, esto está en cualquier biblioteca, sin problemas está esta clasificación, ustedes van a encontrar aquí una concepción restringida del engaño y un concepto amplio o abierto del engaño. Es decir, un concepto amplio o abierto hace referencia a la idoneidad del engaño, ¿no? Idoneidad del engaño, si el engaño es idóneo o no para producir el error. En la concepción restringida del engaño coincide llamativamente con la concepción francesa de codificación. Es decir, es la mise en scène francesa que exige, como concepción restringida, que el ardid o el engaño esté acompañado siempre de acciones materiales o determinadas aparatosidades que acompañen el accionar del autor y no la simple mentira o la simple alteración de la realidad de carácter psíquica. Es decir, que los franceses le exigían, y de ahí es tributario este concepto del derecho penal francés, exigían que para que se dé un ardid esto esté acompañado con cierta aparatosidad. Es decir, que se haga una puesta en escena para poder engañar al sujeto, porque entendían los franceses, tienen un porqué, que no bastaba para superar el límite mínimo de imputación para el sujeto activo, en este caso, la simple mentira o el simple engaño de carácter psíquico o común, sino que cuando el autor acompañaba esa intención de engañar con artificios, es decir, puesta en escena, por ejemplo, supongamos una financiera, que es muy común, es un caso muy común que me encantaría que ustedes analicen, porque en Corrientes ha habido varios casos de financiera, me acuerdo de Financiera Mesopotamia o alguna cosa así, que han generado mucha ganancia para algún sector y después se fundieron y se fueron y dejaron a todas las personas sin devolverle el dinero, y mediáticamente eso explotó y generó una lluvia de juicios y de querellas y de mega juicios. Pero bueno, supongamos en este caso que para los partidarios de la concepción restringida del engaño, para que exista estafa, el engaño tiene que estar acompañado de esta aparatosidad. No es suficiente que yo me acerque a otra persona y hablándole la engañe y logre que haga una disposición patrimonial perjudicial, sino que yo debo montar una oficina con una supuesta secretaria, con papeles y guardafolios y, ¿cómo se llaman estos ficheros? Para que dé realmente la apariencia de verdaderamente de un negocio que está funcionando. Con eso sí yo entraría dentro de la órbita, dentro del cuadrante de afectación de la norma penal, porque mi ardid no se contenta solamente con un simple engaño, un embuste, sino que tiene toda una aparatosidad necesaria, y ese es verdaderamente el límite que debe cruzar el autor para
que se configure el tipo penal de estafa, porque las clasificaciones estas que estamos aprendiendo aquí tienen un porqué. Saber cuándo una conducta es penalmente relevante. Eso es lo que se están preguntando los que discuten esto. ¿Es penalmente relevante una conducta de simple engaño, una mentirilla que hace que otra persona haga una disposición patrimonial? Para los partidarios de la concepción restringida del engaño no es suficiente. Lo que necesitan es que alguien haga toda una aparatosidad o una puesta en escena y que verdaderamente el sujeto se vea engañado con eso. Si no, no estamos, no estamos en presencia de estafa, sino estamos en presencia de una víctima muy crédula que se ha dejado engañar con las simples palabras del autor. Esto es más o menos lo que decían los partidarios de esta corriente de la concepción restringida del engaño. Pero verdaderamente con el avance del tiempo, indudablemente los autores trataron de imponer un concepto amplio o abierto de engaño que coincide no con el sistema francés, sino con el otro sistema del que habíamos hablado anteriormente. El concepto amplio de engaño hace referencia a la idoneidad del engaño. ¿Qué estoy hablando con la idoneidad del engaño? No sé también si es una palabra correcta hablar de la idoneidad del engaño, sino para que, por lo menos podríamos decir, para un nexo de causalidad entre el ardid y el engaño del autor y el error del sujeto. Más allá de exigirle, para que ustedes entiendan, este concepto amplio abierto del engaño, el concepto restringido del engaño centra su vista o su visión en lo que hace el autor. Cuánto engaño o cuánta ardid implementa el autor para poder hacer caer en error a la víctima. El concepto amplio de engaño se centra en la víctima, no en el autor. Lo que se centra en la víctima, el concepto amplio, es en describir si la acción del sujeto, sea cual sea la acción, con aparatosidad o no, fue suficientemente idónea para lograr el error en la víctima. Si la víctima cayó en error, nosotros estamos en presencia de un ardid o un engaño suficiente para configurar una figura de estafa, es decir, penalmente relevante. No sé si se entiende lo que expliqué, si no se entiende, intervengan y lo explico de nuevo. Estas dos concepciones corresponden a esas visiones, para que ustedes lo entiendan. La concepción restringida pone o asienta su visión sobre lo que hace el autor. El autor, para que su conducta sea penalmente relevante, tiene que ejercitar un ardid o un engaño con cierta aparatosidad material, con ayuda de determinados artificios que hagan creíble su embuste, decían los autores, visto al autor. La otra concepción, que es más moderna que la concepción amplia o abierta del engaño, ya no mira al autor, sino mira a la víctima. Si la víctima cayó en error, las acciones del sujeto, cualquiera hayan sido, son idóneas para constituir ardido engaño estafatorio y son penalmente relevantes. Así como ustedes entienden aquí. Entonces, el concepto amplio o abierto del engaño no le interesa tanto que haga el autor, sino más bien si la víctima ha caído o no en error. Esto fue necesario superar mucha discusión doctrinaria y jurisprudencial, porque también aquí hay un límite muy difuso, muy gris, entre lo que se entiende en la imputación objetiva. Ustedes habrán estudiado la teoría de la imputación objetiva, me imagino, en parte general, o aquellos que tienen algún tipo de lectura sobre parte general, entenderán que la imputación objetiva son unos institutos que se creó en el derecho penal alemán, y bueno, la tesis de Jacob, por ahí es la más conocida. Uno de esos institutos es la competencia de la víctima. Entonces, juega aquí también, en esta discusión que estoy contándoles, en este aspecto, juega también la competencia de la víctima, a ver si la ley, digamos, debe estar atenta y proteger a las personas que son profundamente crédulas, o que son muy desaprensivas de sus bienes, o si ahí no existe competencia de la víctima, es decir, aquel que viene a venderle el violín de Stradivarius, le ofrece a otro sujeto y es un violín de juguete, y el otro cree que es el Stradivarius, bueno, si ahí verdaderamente hay estafa, o verdaderamente hay una víctima demasiado confiada, demasiado desaprensiva. Eso también era importante en la discusión doctrinaria y jurisprudencial, una cuestión de imputación objetiva. Si la víctima es profundamente desaprensiva de sus bienes, se cree cualquier cosa, algunos autores entendían que había competencia de la víctima, y la conducta no es penal, o sea, no podía imputarse objetivamente la conducta del autor porque la víctima no ha mediado su deber de cuidado mínimo sobre sus bienes, unas teorías un poco funcionalistas y modernas. Yo no soy muy partidario de eso, porque ahí nosotros entraríamos en discusiones doctrinarias que se han superado sobre cuál es el nivel de conocimiento medio que una persona tiene que tener, qué pasa con las personas de las zonas rurales, mucha doctrina discutió sobre esto, que son más fácilmente defraudables que las personas de la ciudad que están acostumbradas a realizar
negocios jurídicos constantemente, toda una cuestión de discriminación que podría hacer la ley, que creo que podríamos nosotros superar esa discusión, y es más, en la doctrina se ha superado, con el concepto de idoneidad del engaño. Digamos. No importa quién sea la víctima, si es del campo o de la ciudad, si la víctima nunca hubiera hecho la disposición patrimonial perjudicial para el patrimonio propio o ajeno, nunca lo hubiera hecho si no fuera por la acción del autor, ahí estamos en presencia por lo menos de una conducta penalmente relevante, con la cual el derecho penal debe atender. Después veremos si hay una tentativa, si hay un delito consumado, pero penalmente relevante la conducta es. Pero bueno, en resumen, y recapitulando esta parte, tenemos, para entender el ardid o el engaño, lo podemos entender desde dos concepciones. Indudablemente las dos concepciones tienen sus pros y sus contras. La concepción restringida del engaño, al ser restringida, va a dejar un montón de conductas que constituyen ardides estafatorios o engaños estafatorios, van a quedar fuera del cuadrante de la ley penal, es decir, no van a ser penalmente relevantes porque le va a faltar la exigencia de aparatosidad o despliegue de materialidad en el embuste, que es la concepción restringida. O sea, va a realmente generar muchas situaciones injustas. El concepto amplio probablemente a incluir dentro de como el cuadrante de la norma, haga penalmente relevante algunas conductas que tienen más que ver con víctimas muy, muy crédulas que con embustes realmente sinceros o, si se quiere, idóneos para producir un error en una víctima, ¿entienden? O sea, cada uno tiene sus variantes y sus variopintos, por decirlo así, pero a mí me convence más la tesis amplia, porque la tesis amplia verdaderamente es incluso mucho más práctica. No necesitamos ir a analizar particularmente cómo fue el ardid o el engaño del sujeto, siempre y cuando eso haya generado el error en una persona que no hubiera hecho nunca una disposición patrimonial perjudicial si no hubiera sucedido esto que sucedió. Pero bueno, estas son las dos concepciones, existen, ha sido una discusión larga en la doctrina, sobre esta cuestión, y verdaderamente creo que se ha superado y que la concepción amplia es la que va ganando terreno, por lo menos ahora, en este aspecto. La idoneidad del ardid. O sea, si el ardid es idóneo, es penalmente relevante, por lo tanto, si la persona cayó en error, el ardid era idóneo, para que ustedes lo entiendan. Ahora, esto también generó otro tipo de discusiones doctrinarias en España sobre si esa palabrita que utiliza la figura de estafa del derecho español, que es el engaño bastante, si ese bastante quiere decir idóneo o no, y bueno, la doctrina española todavía creo que sigue discutiendo eso, sobre si el engaño bastante quiere decir engaño idóneo, o cuáles son las naturalezas jurídicas, la extensión de esa palabrita que trae el tipo penal del derecho español, que el nuestro no lo trae. Digamos. Nosotros tenemos una redacción en el tipo penal del 172 muy interesante porque, como les decía la otra vez en la clase anterior, el elemento fundamental de la estafa, el elemento central donde se asienta la estafa, no está escrito en el tipo penal y nosotros vamos a tener que, para entender la figura del error, vamos a tener que hacer una profunda abstracción, o por lo menos vamos a tener que encontrar las razones suficientes para darnos tranquilidad de espíritu con que el error existe y está ahí en el tipo penal por más que no esté escrito, ¿no? Que no diga error como dice, por ejemplo, si el tipo penal español, ¿no? Entonces, para concluir con la cuestión el ardid y el engaño en este aspecto, ardid es un artificio empleado de manera hábil y mañosamente para el logro de alguna cosa. Eso es un ardid. Para que ustedes entiendan, tiene un contenido material, ¿no? Más que de otra cosa. Y el engaño es la falta de verdad en lo que se hace, se piensa, o se dice, se piensa o se hace, que es más o menos el concepto que utiliza toda la doctrina. Bompare también en otras palabras, lo conceptualiza el engaño así, de esa manera, pero ahí tienen ustedes la diferencia entre lo que es ardid y engaño. Pero en general, como les dije hoy, ya se los adelanté, el ardid y el engaño no son sinónimos bajo ningún punto de vista, pero sí son los dos modos diferentes de deformación de la verdad con consecuencias patrimoniales perjudiciales para otra persona. Es decir, son dos formas de defraudar a otro, tanto con el ardid como con el engaño. Y cada una de las implicancias que tiene esta cuestión. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Eso que estamos saliendo por 4G de un teléfono, estoy conectándome a la computadora, espero que todo funcione bien. Bueno, y esto ya más o menos yo se lo adelanté, ¿cuál es la interpretación del engaño en la doctrina? Del ardid y el engaño y la idoneidad, del ardid o la idoneidad del engaño, que es lo que yo le expliqué en estas cuestiones. Si el ardid o el engaño debe ser idóneo, tampoco es una pregunta muy relevante.
digamos, verdaderamente, si uno lo analiza bien, por más que hay ríos de tinta escritos sobre la idoneidad del engaño, la idoneidad del ardid, la doctrina, a mi particular punto de vista, no es una pregunta muy relevante. O sea, lo que hay que tratar de analizar no es si es idóneo el engaño, porque fíjense ustedes, si nosotros nos preguntamos sobre la idoneidad del engaño, estamos volviendo a poner la mirada sobre qué, sobre el autor, sobre la concepción restringida del ardid del engaño. Vamos a ir a ver si ese engaño era idóneo, suficiente o bastante. Vamos a estar, a mi particular eh, punto de vista, corriéndonos la cola como el perro, ¿no? Vamos a volver a caer en la misma teoría que supuestamente habíamos superado. Por lo tanto, para mí preguntarnos si el ardid es idóneo me parece una pregunta de carácter irrelevante. ¿Por qué digo esto? Porque si la persona cayó en error, la idoneidad o no del ardid no interesa, digamos. ¿Fue suficiente la acción del sujeto para caer en error? Se ve que sí, porque la persona cayó en error. Entonces, me parece que no hay que desviar la atención o no hay que desviar la mirada sobre la víctima y el error en el que cae esta, y tampoco hay que desentenderse de cuál es el ardido del engaño, ¿no? Pero no hay que ir a indagar en el juicio penal sobre la idoneidad del engaño. Me parece que es una pregunta, para mí, desde mi punto de vista, irrelevante. Siempre que exista error y disposición patrimonial que no hubiera hecho la víctima de ninguna otra forma, estamos en presencia de un ardido o un engaño que puede ser idóneo o no. Ahora, ¿cómo la doctrina ha tratado de solucionar la determinación de la idoneidad del engaño en el caso concreto? A través de la teoría del resultado, ¿no? Es una teoría que no es puramente penal, sino también de carácter civil, pero la teoría del resultado hace referencia sí, a lo que yo les estoy diciendo a cada 3 minutos. Si el error genera una disposición patrimonial perjudicial, y bueno, genera un resultado perjudicial de carácter patrimonial, estamos indudablemente ante un ardido engaño. Yo no quisiera llamarlo idóneo, porque me parece algo totalmente innecesario, pero sí un ardido, un engaño penalmente relevante. Estamos en presencia de una acción penalmente relevante. Me parece interesante la teoría del resultado porque pone el acento o el punto de vista sobre lo que hay que ver, que es qué le pasa a la víctima. Hace una disposición patrimonial perjudicial, cayó en error, y bueno, todo lo que hizo el autor, indudablemente, constituye una estafa, para mi particular manera de ver esto. Entonces, la idoneidad o capacidad del medio engañoso, tendríamos que preguntarla por lo menos entre comillas, o ponerlo entre comillas, porque no me parece una discusión que nos lleva a algún lado para que se analice. ¿Por qué? ¿Por qué le explico esto? Es importantísimo tener muy en claro todas las cuestiones relativas al ardid, al engaño, a la disposición patrimonial y al prejuicio patrimonial, porque la estafa es un tipo penal en nuestro derecho penal muy particular. Es decir, que podremos tener de aquí para el futuro muchísimas formas o modalidades de defraudación. Ya vieron ustedes que aparecieron con el correr de la ciencia y de la tecnología, aparecieron formas de defraudación que no hubiéramos imaginado nunca, como por ejemplo la defraudación con tarjeta de crédito, de débito de compra. Y después apareció la defraudación informática. Es decir, las defraudaciones van a ir apareciendo. Ahora, nuestro concepto de estafa es un concepto, si se quiere, bastante restringido. Es decir, para nuestra idea, la estafa, para la idea del derecho penal argentino, es decir, nuestra legislación, la estafa tiene que tener ciertos elementos que, miren, no son fáciles de elastizar, por decirlo así. Si no hay dos personas humanas en un negocio jurídico, no hay un ardido, un engaño, un error, una disposición y un perjuicio, entre dos personas humanas no vamos a estar hablando de estafa. Podremos hablar de otra forma de defraudación distinta. Vieron que van apareciendo las defraudaciones. Está la defraudación informática. Y hay un montón de defraudaciones que todavía, si ustedes analizan, no están reguladas. El phishing es una defraudación informática, como es cuando hay alteraciones de identidades en las redes sociales. También puede constituirse un perjuicio patrimonial en forma de una defraudación que no está contenida, la sustitución de identidad, un montón de cuestiones que están dando vuelta como se denominan nuevas formas de criminalidad. Algunos los encasillan o los conceptualizan como el derecho penal de las nuevas tecnologías, o el derecho penal informático, o cibercrimen, como ustedes lo quieran entender, entre tantas clasificaciones hay sobre esto,
que pueden ser agresiones a patrimonios ajenos mediante fraude, pero que no van a constituir nunca estafa, desde el artículo 172. Porque nuestro tipo penal de estafa fue pensado, por más que se pensado en aquella época, para una relación negocial, un negocio jurídico entre dos personas humanas, porque ahí la palabrita dice otro. Ya van a ver ustedes el error que cometió el legislador cuando sancionó la defraudación informática, que volvió a incluir la palabra otro, que era lo único que no tenía que decir. Cuando se incluyó la defraudación informática, la estafa informática, la defraudación informática no es una estafa, la característica primordial de esa defraudación es que no hay un otro. En la defraudación informática no hay una mente humana que se equivoca, una máquina es. Sin embargo, el legislador incluyó la palabra otro en el tipo penal del inciso 16 del 173, cosas que pasan, es como, no sé, es como mandinga, ¿no? Como que, no sé cómo decir. Cosa de mandinga, decían antes. ¿Cómo hizo el legislador para cometer tan grueso error de incluir justamente la única palabra que no debía incluir? Pero bueno, ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, le decía yo, podrán aparecer muchas defraudaciones en el futuro, como apareció en la informática, pero nunca van a poder ser reconducidas a la figura de la estafa si no están estos elementos fundamentales que están en la estafa. Ardid, error, disposición y perjuicio como 4 elementos, relación negocial entre dos personas humanas. Esas cuestiones, esa relación intuito-personal no se puede sustituir por haber otra cosa, pero no estafa. Ahora bien, como veníamos hablando de la idoneidad del ardid, que ya discutimos nosotros entre la tesis amplia y la tesis restringida del ardid, para saber si el ardid es idóneo o no, pregunta para mí innecesaria, nosotros tenemos que también entender cuáles son las extensiones o los límites del engaño. Y acá los autores empezaban a preguntar si determinados elementos que se solían utilizar como alteraciones de la verdad o de la realidad constituían engaños o ardid penalmente relevantes. Si ustedes tienen en claro esta parte que nosotros venimos estudiando hasta ahora y entienden bien que el ardid o el engaño no importa tanto su idoneidad, su aparatosidad, sino más bien que haya generado solamente el error en otra persona y ese error haya sido la causa de una disposición patrimonial perjudicial, todas estas preguntas que nos vamos a hacer ahora y que se hizo la doctrina durante mucho tiempo, las podemos contestar fácilmente. En primer lugar, distintos tipos de ardido de engaño, esto lo van a encontrar en cualquier libro. Se preguntan los autores si la simple mentira es suficiente para configurar un tipo penal de estafa. Yo sinceramente, si ustedes entendieron hasta ahora cómo se desarrolló la clase anterior y esta pregunta prácticamente estaría contestada. La simple mentira es suficiente para estafar y bueno, es fácil. Si una mentira logró generar el error en una persona y este error fue la causa de una disposición patrimonial perjudicial, la simple mentira es un tipo, si se quiere entre comillas, idóneo de ardid o engaño para configurar estafa. No hay mucha diferencia ni mucha pregunta sobre este tópico. Es decir, ¿se puede estafar con una simple mentira? Sí, indudablemente se puede estafar. No hay que averiguar ni indagar tanto la credibilidad de la mentira, sino indagar más bien si esa mentira que profirió el sujeto activo generó el error en una persona física y esa persona hizo una disposición patrimonial perjudicial para un patrimonio propio o ajeno. Si sucedió eso, la simple mentira es absolutamente suficiente para configurar un ardido engaño estafatorio del artículo 172. Con estas preguntas que se ha hecho la doctrina, dependiendo la posición que ustedes asuman, van a ser fácilmente contestables, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los engaños socialmente aceptados? ¿No? ¿Por qué esto está así? Porque así es como dice el programa y así está en la mayoría de los libros, ¿no? ¿Cuáles son los engaños socialmente aceptados? Que no constituyen, en este caso los engaños socialmente aceptados, no constituyen estafa. ¿Por qué? Porque son socialmente aceptados, son engaños en los cuales probablemente falte algún elemento que no haga que esto sea una estafa. Vamos a utilizar 2 ejemplos, cualquiera puede ser, pero por ejemplo, el mendigo. Ustedes se encuentran en la calle con una persona que les pide dinero para comprar, por ejemplo, leche para sus hijos. Pero ustedes saben, porque lo conocen del barrio, que va a ir a comprar una caja de vino. Y ustedes igual le dan la plata para que vaya sabiendo indudablemente que esto no va. Ahí tienen ustedes un engaño socialmente aceptado, el del mendigo, que pide para comprar comida para sus hijos, pero verdaderamente ustedes saben, porque lo conocen en el barrio, va a comprar seguramente alguna bebida alcohólica.
En ese caso hay un engaño, hay una mentira, hay una especie de embuste por parte del mendigo, indudablemente sí. Su intención es lograr una disposición patrimonial a través del error también. Pero lo que hay aquí es, lo que no hay aquí es ausencia de consentimiento, no hay un verdadero error, no ha generado ese embuste un error, porque como ustedes lo conocen del barrio, igual le hacen sabiendo, más que por caridad, mejor dicho, más que por estar engañados, hacen la disposición por caridad, porque saben que pobre tipo siempre así pedigüeñando. Entonces sería una de esas, no estoy con esto romantizando la pobreza ni la mendicidad para nada, me parece despreciable que una persona esté pidiendo, pero lo utilizo como ejemplo, porque son ejemplos que están en la doctrina, si se quiere, clásica, ¿no? Que ustedes van a poder encontrar, como ejemplo de engaño socialmente aceptable. Van a ver la famosa y conocida estafa del mendigo, así lo van a encontrar ustedes en los libros. Por eso utilizo ese ejemplo. Les voy a dar un ejemplo más moderno, que por ahí no hace romantización de la pobreza como hace ese ejemplo que por ahí hacían los autores clásicos, que no quiero obviar porque lo hacen los autores clásicos. Pero piensen ustedes en las zapatillas esas que se venden, que las vendía una famosa modelo o actriz, no sé quién era, que vendía unas zapatillas que supuestamente te hacían adelgazar. ¿No? Usted compraba, probablemente creyendo que las zapatillas te van a hacer adelgazar, pero con la zapatilla venía una dieta estricta, hipocalórica, donde te comía un rabanito a la semana y tenía que caminar 4.000 metros por día. Indudablemente lo que adelgazaba no eran las zapatillas, sino la actividad física que venía de complemento. Eso es un engaño socialmente aceptado. ¿Por qué no es una estafa? Indudablemente porque ahí el autor que ha proferido este engaño, porque hay una alteración de la realidad, porque está diciendo que son las zapatillas las que te hacen adelgazar, cuando sabemos muy bien que no son las zapatillas las que te hacen adelgazar, no está dirigido a una persona determinada, sino hay una relación intuito-personal de dos personas, no hay un otro defraudador, sino que al hacer esta publicidad podrá caer en otra figura de publicidad engañosa o afectación a alguna forma de defensa al consumidor, pero no será una estafa en este caso porque no hay, mejor dicho, está dirigida esa alteración del engaño a un número indeterminado de personas, no a una persona particular como exige la estafa, no hay estafa. Además yo creo sinceramente del fondo del corazón que todo el que compra las zapatillas para adelgazar sabe que no son las zapatillas las que adelgazan, sino justamente hacer actividad física. Así que bueno, ahí ustedes tienen dos ejemplos, uno clásico que a mí cada vez me gusta menos, que es el de la estafa del mendigo, que van a encontrar en cualquier libro clásico, ¿no? En este caso, porque son engaños socialmente aceptados. Y también les doy este ejemplo moderno que ustedes ven en Sprayet o en algunos de estos canales de ventas o televentas que ustedes ven ahí, o las ollas esas que no se le pega nada, que le derriten plomo y con una esponjita lo lavan. Saben ustedes que si ponen eso en la hornalla se les va a chamuscar todo, porque es verdaderamente muy ordinario. Pero bueno, esos son engaños socialmente aceptados que están en el juego de la publicidad engañosa, pero les doy este ejemplo para que les sirva. Vamos a ver a otras formas de engaño y de ardid. Por ejemplo, la doctrina se preguntaba esta realidad. ¿Yo puedo engañar o puedo estafar mediante el silencio, es decir, callando lo que vendría a ser una estafa por omisión? Es una pregunta interesante para hacerse. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se puede estafar por omisión? Es decir, ¿se puede estafar callando, haciendo silencio? En primer lugar, tendríamos que ver qué clase de silencio es el que utiliza el autor para estafar. Si nosotros hablamos de cualquier figura de omisión en el derecho penal, nos tenemos que representar o por lo menos posicionar sobre lo que son la teoría de los delitos de omisión. Que ustedes habrán visto, o aquellos que estudiaron tienen algún conocimiento sobre la parte general del derecho penal, sabrán que en los delitos de omisión hay una posición de garante. Para que se cometa un delito de omisión, el autor no debe haber hecho lo debido, y eso debido es la posición de garante que tiene este autor que no hizo lo que debía hacer ante la lesión del bien jurídico. Yo soy un garante, soy la garantía de que no se lesione el bien jurídico. Por lo tanto, algunos autores que admiten, hay algunos autores de la doctrina que no admiten la estafa por omisión directamente. No son muchos, pero hay. Aquellos que la aceptan exigen que se respeten en el silencio como forma de estafar los elementos necesarios para cualquier delito de omisión. Es decir, que ese silencio, como diría la doctrina, tiene que ser un silencio calificado. ¿Qué quiere decir un silencio calificado? Que la persona omitió hacer alguna expresión cuando tenía obligación de hacerla. Tenía obligación de hacer la expresión. Pueden ustedes buscar el ejemplo que quieran, eso es lo de menos.
Pero piensen ustedes una persona que tenía obligación de emitir alguna opinión o de decir algo y no lo ha hecho, ha callado, y ese silencio ha sido interpretado por el sujeto pasivo como un asentimiento, como una negación, como ustedes quieran, y eso lo ha inducido al error y a la disposición patrimonial perjudicial. En regla general, a las claras, indudablemente, siempre que la persona tenga una posición de garante en la custodia del bien jurídico, como todo delito de omisión, el silencio, en este caso calificado, es un medio idóneo para cometer estafa a través de ardido de engaño. En este caso sería un engaño. Pero deben darse, hacemos la salvedad, la respuesta sería, ¿se puede engañar o se puede estafar mediante el silencio? La respuesta sería sí, pero, siempre hay un pero deben darse los elementos característicos de los delitos de omisión. Es decir, ese silencio debe ser un silencio calificado y la persona que hace silencio debe tener una posición de garante ante la lesión del bien jurídico. Entonces, la respuesta sería sí, pero con las salvedades que hemos hecho referencia recién. Bueno, si se corta esta clase a partir de ahora, que ya son las 18, yo me comunico con ustedes a través de el Telegram, ¿no? Porque si se corta la internet, estoy viendo que todavía no volvió mi Wi-Fi, si se corta la internet es que se terminaron mis datos en el celular y nos quedamos a pata de esto. Vamos a ver otra forma de defraudación a través de estafa, que es el polizonaje. ¿Qué es el polizonaje? Indudablemente es una forma de estafa en la cual el sujeto utiliza un servicio de transporte público o privado, podría darse el caso, sin pagar el ticket o el boleto. Es aquel que se cuela en el colectivo, aquel que viajaba en las películas antiguas en el bote salvavidas de los barcos de polizón, el polizón, es decir, aquel que quiere viajar o trasladarse sin pagar el ticket o el pasaje que tiene que ver. Aquí nosotros tenemos que analizar los casos particularmente. Porque ¿cuándo podría darse, piensen ustedes en el ejemplo, para que se dé el polizonaje? Pensemos dos ejemplos en este caso de polizonaje. En primer lugar, la prestación de un servicio público de transporte y la prestación de un servicio privado de transporte. Yo les voy a hacer esta ejemplificación. Por ejemplo, viene una persona, en el tumulto de un horario pico sube al colectivo, no al colectivo de línea, el que ustedes quieran de su ciudad, sube al colectivo de línea donde hay que pasar la tarjeta y pasar, bueno, y se escabulle por detrás de la cola inmensa de la cantidad de personas que había para tomar el colectivo, se escabulle y se mete sin pagar el boleto. La persona que sube a controlar el pasaje o el ticket lo encuentra y le pide el boleto, y bueno, y no tiene el boleto y lo hace bajarse del colectivo. ¿Nosotros podríamos imputarle a esa persona estafa de polizonaje en este caso? En el caso del transporte público, lo pregunto en serio. Tendríamos que analizar en primer lugar cuáles son los elementos de la estafa. Si ustedes aprendieron bien cuál es la dinámica y los elementos de la estafa, analizamos rápidamente el caso del colectivo para ver si hay o no estafa. Ustedes tienen que utilizar esos 4 círculos que vieron ahí como si fuera una plantilla. O utilicen esos 4 círculos en el caso concreto. ¿Hay ardido engaño en la actitud del sujeto que pasa por detrás de la línea y no acciona o no paga por el boleto? ¿Hay ardido engaño? Yo creo que sí. Ustedes yo creo que van a coincidir conmigo. Aquel que no coincida me lo hace saber, pero yo creo que hay ardido engaño. Por lo menos hay una alteración de la realidad, porque el chofer cree que las personas que están sentadas atrás son las que pagaron el boleto a través de la utilización de la tarjeta SUBE. No la utilizó, entonces indudablemente hay un engaño. Para mí hay un engaño. ¿Hay ardid? Hay engaño. ¿Hay error de parte del colectivero? Algunos me podrían decir que no, otros me podrían decir que sí. Yo creo que por lo menos el sujeto, que en este caso el colectivero, que sería el sujeto pasivo, la víctima, hace funcionar el servicio de colectivo, arranca el colectivo y se produce el desplazamiento y el pasaje, y por lo tanto está creyendo que todos los que están atrás pagaron el boleto, porque esto lo podemos inferir de que una vez que se dio cuenta de que alguien no pagó el boleto, el chofer frenó el colectivo, quiere decir que se arrancó porque creía que todos pagan. Entonces, hay un error en ese caso. ¿Hay disposición patrimonial? De parte de la empresa podríamos decir que sí, que hay disposición patrimonial, porque se han gastado insumos como por ejemplo nafta, se han gastado el sueldo del chofer, sin embargo no ha habido ninguna contraprestación o ingreso por parte de ese boleto. Es decir, ha hecho un gasto pero no ha tenido el ingreso correspondiente. Entonces podría haber una disposición patrimonial. Al movilizar el colectivo, lo que hace la víctima, que cayó en error, es hacer la disposición patrimonial, es decir, movilizó el colectivo, brindó el servicio público.
Y hay perjuicios, sí, porque, digamos, el gasto que ha hecho la empresa en el sueldo del colectivero más en la nafta no ha sido contrarrestado con la contraprestación del pago del boleto. Parecería ser que tenemos nosotros todos los elementos de una estafa, en la estafa de polizonaje en el servicio público, pero acá hay un elemento fundamental de los cuales yo le dije que no se configura, para que no sea una estafa. Después, esto le estoy probablemente spoileando algunos de los casos que le voy a mandar con el trabajo práctico. Pero lo que ustedes tienen que ver siempre en la estafa es que, ¿qué pasó con la víctima cuando cayó en error? Y si esa disposición patrimonial si la disposición patrimonial que realizó la víctima es la consecuencia del error en el que cayó. Les pregunto a ustedes, la empresa de colectivos que presta un servicio público, ¿hubiera prestado o no el servicio público? ¿Lo presta igualmente? Por más que se pague o no el boleto, lo presta igual. Es decir, el colectivero arranca y presta el servicio público para todos los pasajeros, independientemente de que le paguen o no. Es decir, el servicio público es un servicio esencial que se presta igual. Seguramente, si el guarda los encuentra sin boleto, los hará bajar. Pero no hay ahí una estafa porque no ha sido la disposición patrimonial la consecuencia del error del chofer, sino que la disposición patrimonial se realiza porque es un servicio público esencial y así están determinadas las cosas para la prestación de los servicios públicos como el transporte. En este caso, que parecía a las claras un caso indudable de estafa en el servicio público, es totalmente, que al final no se dio por falta de este elemento, es totalmente distinto en el caso del servicio de transporte privado. Si ustedes se suben a un taxi, el taxista va a bajar la bandera y va a decir cuál es su destino, ustedes le van a decir al Uber o al taxi, van a decir lléveme a la avenida tanto y calle tanto, y si ustedes llegan a ese lugar y ustedes no pagaron y salen corriendo, supongamos, se bajan y dicen, espera, me bajo y te pago, y cuando se bajan del taxi salen corriendo y no pagan, ahí sí usted tiene una defraudación. ¿Por qué? Porque hay acuerdos socialmente aceptados dentro de los negocios jurídicos, como son el negocio jurídico del contrato de transporte, como suele también pasar en los restaurantes, donde uno primero exige el servicio y después abona el precio del servicio. Entonces, en esa confianza que tenía el sujeto, estamos frente a una defraudación porque si no hubiera creído el chofer que le iban a pagar al finalizar el viaje, como se hace en la normalidad de estos negocios, no hubiera nunca iniciado el transporte. Entonces aquí tenemos que el error, iniciar el transporte, es la consecuencia directa de la disposición patrimonial, haber realizado los gastos necesarios para hacerlo. Entonces en el caso del transporte privado sí tenemos una defraudación, ya veremos si es estafa o no, de polizonaje. Pero en el caso del transporte público no se da, no hay figura, porque el transporte público de todas maneras prestaría el servicio público, esté o no en error su chofer. Así que ahí no es una consecuencia directa el error de la disposición patrimonial. Espero que esto más o menos se haya entendido. Acá nosotros tenemos otra forma de defraudación que está contenida en el 172, que se llama el timo del Nazareno. ¿Por qué se llama el timo del Nazareno? Porque se utilizaba siempre, o paga Dios, se utilizaba siempre el que Dios te lo pague, ¿no? ¿Qué hace el timo del Nazareno? Es una persona que, utilizando uno de los elementos que están en el 172, que después vamos a ver con detenimiento y particularmente, que es lo que hace referencia a la apariencia de crédito, empresa o bienes, va y saca mercadería a crédito, si se presenta aparentando bienes o que tiene una empresa, va a un distribuidor y le pide 10 cajas de cerveza a crédito para pagar el mes que viene, los vende inmediatamente a un precio muy bajo, inmediata al contado, y después no paga ese crédito que había sacado con la empresa, defraudando a la empresa que confió en sus credenciales empresariales. Nosotros acá tenemos el timo del Nazareno, dentro de nuestro derecho penal está perfectamente contenido en una de las formas de ardido engaño descritas en el 172, particularmente en la que refiere a la apariencia de bienes, empresa o comisión. La persona aparenta empresa y bueno, saca crédito a las cosas y después que Dios te lo pague al crédito. Esa sería más o menos la conclusión del timo del Nazareno, pero esta forma de defraudación o de estafa que es comúnmente o mundialmente conocida, el timo del Nazareno, dentro de nuestro derecho penal está contenido específicamente en la figura del artículo 172, donde hace referencia a la apariencia de empresa, bienes, crédito, etc. Ahí lo tienen ustedes. Vamos a ver si podemos hablar de uno más, ya decir 18. Acá tenemos la estafa de hospedaje. En la estafa de hospedaje tiene una... Preguntémonos si ustedes se acreditan. Hoy en día es bastante difícil la estafa de hospedaje, porque cuando ustedes se acreditan en un hotel, le piden
en algunos hoteles, por lo menos de cierta calidad, les piden la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, al tener los datos de la tarjeta de crédito, se van a cobrar seguramente, así usted se vaya sin pagar al terminar la estadía. Pero la estafa de hospedaje, que era la que se conocía históricamente, esto estamos hablando de la doctrina histórica, ¿no? La doctrina más clásica, la estafa de hospedaje también se preguntaban los autores si esto constituía o no una estafa. ¿Qué quiere decir esto? Registrarte en un hotel, consumir el tiempo en el cual, que es lo que vende el hotel, y las comodidades del hotel, y después irte sin pagar, ¿no? O sea, no, escaparte a la madrugada sin haber abonado el precio por el hospedaje, si constituye estafa. Indudablemente sí, porque, digamos, el error siempre recae aquí sobre, podría ser una figura de abuso de confianza, tendríamos que ver el caso concreto, porque hagamos un caso genérico. En este caso el hospedaje, el hotel o el alojamiento, el contrato de hospedaje funciona de esa manera. Primero se registra la persona y paga al salir, al retirarse. Entonces, bajo esa creencia, indudablemente si una persona se presenta, tiene la confianza del hotel que va a abonar la salida. Si la salida no abona, bueno, ahí tienen ustedes una alteración de la realidad, que era que no abonó, un perjuicio patrimonial a través del error que fue de registrarlo en la creencia que eso iba a suceder, y mejor una disposición patrimonial y un perjuicio patrimonial en este caso idóneo. Nosotros, dentro del artículo 172, lo podemos ubicar y subsumir tranquilamente, porque nosotros tenemos esa amplia fórmula que es que podemos defraudar a otro mediante cualquier ardido engaño. Así que mediante cualquier ardido engaño se puede defraudar a otro. Nosotros tenemos una fórmula muy, muy abierta que nos permite que el 172 sea abarcativo de una forma muy amplia de formas de defraudación. Los negocios jurídicos criminalizados. Acá nosotros tenemos, esto es una discusión que proviene de la doctrina española sobre los negocios jurídicos criminalizados. Es decir, hay una, a ver, para que se entienda, nosotros tenemos el concepto de fraude verdaderamente se construyó o se trató el concepto de fraude penal se trató de construir, o por lo menos la finalidad de la creación de un concepto penal de fraude fue para distinguir el fraude civil del fraude penal. Es decir, cuando uno no cumple una obligación por determinadas circunstancias puede producirse un fraude civil, y cuáles serían los elementos necesarios para que ese fraude civil sea fraude penal. Hay un montón de negocios jurídicos que en la vida comercial, conforme los sistemas capitalistas y monetaristas en los cuales vivimos en este mundo, se realizan constantemente, y hay constantemente frustraciones o incumplimientos de contratos o de determinados acuerdos comerciales o de negocios jurídicos que se están violentando constantemente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entenderlo para poder distinguir esa línea gris entre el incumplimiento de un contrato, por ejemplo, y un fraude, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los negocios jurídicos que van a ser, ante su incumplimiento, su frustración, van a ser resueltos como un incumplimiento común de contrato? Porque no todo contrato que se cumple. Para que ustedes entiendan, una forma de defraudación particularizada por el legislador en el derecho penal argentino es la defraudación mediante cheque. Ya no está dentro de la figura de la defraudación, está dentro de un capítulo específico de este título, que es los delitos con cheque, pero no dejan de ser defraudación. ¿Qué pasa si uno emite un cheque sin fondos? Eso es un negocio jurídico. Bueno, ¿qué pasa si uno saca crédito o pide un crédito para una empresa y después la empresa no funciona, no puede pagar el crédito? ¿Cómo determinar que ese sujeto verdaderamente quería iniciar una empresa y le fue mal? ¿Y cómo determinar que eso es un negocio jurídico frustrado o un negocio jurídico criminal que la persona estaba sabiendo? Bueno, esta es una cuestión que deberá debatirse en los casos concretos y determinarse algo que es tan importante y a la vez tan difícil de determinar en el juicio penal, que es el dolo del sujeto. Aquí tendremos que tener mucha atención, prestar con mucha cautela cuáles son las acciones del sujeto y si las mismas son dolosas. Porque no todo negocio jurídico frustrado, y a esto voy, la idea es que el derecho penal no avance sobre todas las negociaciones, que se frustren o que no se cumplan, porque nosotros estaríamos paralizando la normal marcha o desenvolvimiento dinámica del comercio, la estaríamos paralizando, pues la estaríamos reconduciendo todo negocio que se haya frustrado a una sede penal para analizar si la persona cumplió con el contrato que había firmado o verdaderamente lo frustró sabiendo que nunca lo iba a cumplir, para que se entienda. Entonces hay una discusión que todavía está vigente para tratar de marcar límites precisos entre los negocios jurídicos que se frustran y los negocios jurídicos que se criminalizan. Hay negocios jurídicos
que sí se criminalizan, que están contenidos como tipos penales en nuestro derecho penal, como por ejemplo el vaciamiento de empresas. Es una forma de defraudación, y otros tipos de delitos sobre el orden socioeconómico y etcétera. Pero en los negocios jurídicos comunes, ¿cómo determinar la línea gris? Esa fue sido la discusión en la doctrina española, sobre todo. En nuestra doctrina nacional no ha habido mucha discusión sobre negocios jurídicos criminalizados. Yo creo que con nosotros, conociendo los elementos de la estafa, la teoría de la defraudación, los elementos particulares de la estafa, podremos analizar si verdaderamente en cada negocio jurídico se lo puede criminalizar o no, o se lo debe mantener en la esfera del derecho civil y del derecho de las obligaciones. Eso es más o menos. Los negocios jurídicos que se utilizan para estafar, bueno, muchos, como yo les dije, se utilizan para estafar, pero en ese caso será trabajo de los fiscales tratar de determinar el dolo en el proceso penal para que se entienda esto, que no era verdaderamente un negocio jurídico que salió mal, sino que era una forma de incardinar una estafa o una defraudación con la apariencia de un negocio jurídico. Eso sería más o menos la explicación sobre este aspecto. Y por último, si se puede engañar o se puede estafar diciendo la verdad. Una cuestión que ha discutido la doctrina clásica en algún momento, que está en todos los libros, por eso yo lo traigo a colación acá en nuestra lámina, pero desde ya le adelanto que decir la verdad no constituye una forma de engaño. Justamente el engaño, la naturaleza del engaño es la alteración de la realidad, y decir la verdad no es alterar la realidad, por lo tanto no se puede estafar mediante afirmaciones verdaderas. Una verdad no constituye un ardid, ni constituye mucho menos un engaño. Así que sería muy difícil pensar que alguien diciendo la verdad logre inducir al error a una persona para que haga una disposición patrimonial perjudicial. Lo que a nosotros nos lleva a concluir que las estafas mediante las afirmaciones verdaderas no son verdaderamente estafas. ¿Está? Bueno, gente, con todos los inconvenientes que tenemos de carácter, de carácter técnico, con todos los inconvenientes que tenemos de carácter técnico, por lo menos pudimos adelantar un poco y terminar con lo que tiene que ver con el ardid y con el engaño. ¿Está? Nosotros dejamos el ardid y el engaño ya como una cuestión entendida, y la próxima clase, que va a ser el jueves, nosotros vamos a hablar sobre el elemento más importante de la estafa, que es el error, la disposición patrimonial y el perjuicio patrimonial, y con eso terminamos la figura de estafa y después avanzamos sobre la ejemplificación de algún abuso de confianza que vamos a utilizar como ejemplo para los abusos de confianza, la estafa mediante tarjeta, la estafa mediante acciones informáticas, alguna estafa o defraudación atenuada y agravada, una de otra para ejemplificarla, y con eso terminamos defraudaciones. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Tengo 4 minutos para responder preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, dice, si puedo repetir lo último, ¿qué sería lo último? ¿Cuál sería lo último? Sobre los negocios criminalizados. Si es sobre los negocios criminalizados, es la discusión siempre entre... ¿qué vamos a ver la próxima clase? La próxima clase vamos a ver error, el jueves vamos a ver el error, y vamos a ver la disposición patrimonial, el perjuicio patrimonial, y seguramente con eso vamos a terminar las cuestiones de la estafa. Vamos a ver los abusos de confianza con un ejemplo, la estafa informática, la de tarjetas, alguna atenuada y alguna agravada, y con eso terminamos. Yo creo que nos va a llevar una clase más o 2 como máximo, para poder terminar rápidamente propiedad. Porque verdaderamente, les digo, nosotros venimos muy atrasados. O sea, este curso viene por mi culpa, ¿no? No es culpa de ustedes, la responsabilidad es mía. Pero venimos muy atrasados por X cosas, pandemia, problemas de luz, explosión acá en Resistencia de la usina eléctrica ahí en Barranquero, entonces sabían que se explotó y estuvimos sin luz un par de días. Bueno, un montón de cuestiones que han sucedido, más feriados, más congresos, más conferencias, nos han atrasado. Feriados, tuvimos un montón de feriados y también tuvimos muchas conferencias y cursos. No importa, vamos a avanzar todo lo que podamos. Nos vemos en la próxima clase, gente. Cualquier cosa, yo esto lo voy a subir a YouTube ahora en un ratito. Y bueno, cualquier consulta, recuerden que ustedes tienen el correo electrónico a su disposición para hacer cualquier tipo de consulta, penal2victorhugobenitez@gmail.com. Suscríbanse al canal de YouTube
porque es importantísimo. Ahí van a tener todos los videos esto de las clases. Y bueno, nos vemos el jueves con más temas de estos. Chao, chao.